El teleférico más alto del mundo se encuentra en Venezuela y es simplemente increíble. Esta magnífica obra de ingeniería te va a dejar sin aliento por los increíbles paisajes que vamos a poder ver, aunque probablemente también te va a dejar sin aliento la gran altitud a la que vamos a estar expuestos, y es que en sus estaciones más altas hasta respirar puede costar un poco. Cada estación tiene sus propias cualidades y en este video vamos a pasar por todas y ver qué se puede hacer en cada una de ellas. Acompáñanos a conocer este lugar que tienes que visitar por lo menos una vez si eres venezolano o si visitas este país. Así que sin más, comencemos. El sistema teleférico Mucumbari se encuentra en la ciudad de Mérida. Su estación más alta se encuentra a la increíble altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar. En este último incluso tienen la posibilidad de ver nieve. Y es que el día de ayer fue un día bastante lluvioso y eso influye muchísimo a la hora de haber nevadas. A raíz de eso fue que decidimos hoy ir al teleférico, pero al parecer muchas personas pensaron igual que nosotros, y eso que eran las 9 de la mañana, hora a la que abría el teleférico ese mismo día. Cada boleto general cuesta $20, para niños cuesta 15 y si eres extranjero tiene un precio de $40. Logramos comprar los boletos por $20 cada uno y ahora tenemos que esperar una hora para poder subirnos al teleférico y ver las estaciones. Hoy, específicamente hoy, y por eso decidimos venir, está nevando en la estación más alta. Ahora lo que me preocupa es que se está haciendo tarde, está pegando solecito y me preocupa que esa nieve se derrita o que deje de nevar. La verdad tengo miedo, tengo ansiedad, pero estoy emocionado a la vez también. Es la primera vez que subimos al teleférico, vamos a ver qué tal. Estoy muy emocionada. Yo también muchísimo. Desde que llegamos aquí a Mérida era atento al teleférico para poder subir, para ir especialmente con una nevada para que sea más bonito todavía. Y ya se hizo la hora para ir subiendo. Mientras vamos subiendo vemos distintos carteles con los nombres y especificaciones de las distintas estaciones, que son 5. Y ahí se ve más o menos el recorrido. Pasamos por cada una de las estaciones hasta llegar a la última y la más alta, que es Pico Espejo. Y luego si vamos bajando de estación en estación a nuestro propio ritmo. También es importante venir temprano, ya que hay limitaciones de horario a las que se suben a ciertas estaciones. Por ejemplo, nos dijeron que ya a las 3 de la tarde más o menos ya no se está subiendo a Pico Espejo. Ahí ya estábamos súper emocionados, ya estaba llegando el vagón que nos iba a llevar a la siguiente estación. Aquí donde estamos se considera ya la primera estación, la estación Barinitas. Así que vamos a subir ahora a la segunda estación. En cada vagón entran máximo 60 personas. Nos dijeron que el día de ayer subieron 40 vagones y que se espera que hoy suban muchos más. Algo que me gustó es que los vagones tienen muy buena música típica venezolana y tienen audios que te van explicando cosas del teleférico y de tu salud. Algunas personas manifiestan leves mareos o alguna presión en la cabeza, pero de ser así no se alarmen, mantengan la calma. Seguimos nuestro ascenso y ya se puede ver de lleno la ciudad de Mérida. Otra cosa que me gustó es que el operador del vagón dijo que más allá de la ideología política de cada quien, que no pensemos que el teleférico está descuidado como muchas otras cosas en el país, que se le hace su debido mantenimiento para que sea lo más seguro posible. Llegamos a la segunda estación, la estación La Montaña, y nada más al llegar vemos cómo todos nos quieren ofrecer o dar a conocer los productos o servicios que ofrecen en esa estación. Incluso nos dicen que cuando vengamos de regreso pues nos detengamos un momento por ahí. Seguimos ascendiendo rápidamente. Como les comenté, no nos detenemos mucho en las estaciones todavía, sino que subimos lo más rápido posible a Pico Espejo y de ahí vamos bajando poco a poco a cada una de las estaciones. Pasamos por la estación La Aguada, que como ven puedes lanzarte en tirolesa. Sí o sí tengo que intentar esto cuando estemos bajando, pero por ahora vamos a seguir subiendo. Lo que sí es que en este punto ya comenzó a darme algo de frío, así que me puse mi gorrito, mi pasamontañas para poder seguir subiendo. Y como vemos, la neblina cada vez se hacía más y más densa, ya prácticamente no se veía nada hacia abajo. Llegamos a Loma Redonda y bueno, vamos de paso solamente para poder subir ahora finalmente a Pico Espejo. Llegamos finalmente a la estación más alta, más de 4.700 metros sobre el nivel del mar. Por la gran altitud aquí recomiendan estar máximo 45 minutos. Salimos y qué lugar más impresionante, tan majestuoso y tan hermoso. Ya a horas del mediodía desafortunadamente había muy poca nieve por ahí, pero sinceramente esto no reducía ni un poco la emoción que podía sentir en ese momento. Incluso comenzó a nevar un poco en ese momento y eso me emocionó muchísimo más. Podemos ver que por ahí queda muy poco amontonado, pero también podemos ver en mi guante cómo está cayendo cada vez un poco más. Y lo precioso que se veía la nieve en el cabello de Roxana. Simplemente espectacular la experiencia. Mírate el cabello.
Está bonito. No había tanta nieve como esperábamos, en realidad se puede ver cómo la que estaba se iba derritiendo poco a poco. Sin duda, bueno, ya a estas horas había una temperatura mucho más alta. ¿Qué pasó? No. No. Pura venganza. Estamos en la estación Pico Espejo, la más alta del teleférico, y esto está increíble. Unos -3 grados, estamos congelados. Mira el cabello, Roxana. Mira el cabello. Para la zona en la que se veía la nieve no se podía llegar, pero un señor que trabaja en el teleférico, muy amable, pues iba trayendo nieve, alcanzándolo a los turistas para que pudieran tocarla y bueno, jugar con ella y disfrutar. Y obviamente nosotros también jugamos un poco con ella. Ya teníamos buen tiempo afuera, así que decidimos entrar a la estación un rato. Espero que se note mi cara de felicidad por vivir este momento. Recorrimos un poco el lugar por adentro y por ahí vi estas escaleras y quise subirlas. Y debo decir que me costó un poco, me comenzó a faltar un poco la respiración y sin duda es el efecto de estar en una altitud como esta. Jamás había sentido algo así en mi vida. En este momento son las 12:26 y con eso ya vemos que hay poca nieve, así que hay que tomar en cuenta, hay que decir que pegaba algo de sol, así que era de esperarse que se fuera derritiendo la nieve, pero con otras condiciones se podría mantener mucho más tiempo. Wow, si me ven así respirando es que aquí a estas alturas cuesta un poco incluso respirar. Por eso recomiendan máximo 45 minutos de espera, pero yo creo que tengo ya 45 minutos, pero todavía tengo cosas que grabar, así que vamos a quedar un poquito más y vamos a aguantar. Después de calentarnos un poco, pues salimos nuevamente a ver afuera. Está nevando otra vez. Y es que tenía que grabar esto para recordarles que nos pueden seguir en nuestro Instagram, en TikTok como @casinómadas. No se lo olviden. Y ahora sí vamos a bajar a la estación anterior, a la estación Loma Redonda. Y hay que decir que el Pico Espejo estuvo increíble. Se entiende totalmente cómo esta es la primera parada real en este tour en el teleférico. Ya en Loma Redonda lo primero que vemos es la gran cantidad de recuerdos que venden por aquí. Y recuerdos muy bonitos, muy bien hechos y a mi parecer no muy costosos, aunque sí hay que decir que en el mercado principal de Mérida, por ejemplo, se pueden conseguir las mismas cosas más baratas. En otro video les mostraré el mercado principal, así que no duden en suscribirse, es totalmente gratis y estén atentos a los siguientes videos. Por aquí compramos 2 imanes y una pulsera por $5. Para estar en el teleférico me parece un buen precio. Aquí muy amable la vendedora nos mostró cómo estuvo la nevada en el teleférico el día que llegamos a Mérida. Esa nevada nosotros la vimos en la vía del páramo y ya hicimos todo un video sobre ella. Si no lo han visto lo dejaré en la descripción del video. Por aquí comenzó a llover un poco, así que fuimos a tomarnos un chocolatico, un cafecito en el Páramo Café en esta misma estación de Loma Redonda. Ahí podemos ver un poquito los precios, un poco elevados, pero creo que justificados para donde se encuentra esta cafetería. Pagamos $3 por un chocolate mediano y $2.5 por un muffin de chocolate. Tomarse un café en un lugar tan espectacular como este entre las montañas, de verdad que no debería tener precio. Qué increíble. Y sí hay que decir que todo está muy sabroso y muy bien hecho. Estamos en la cuarta estación, estación Loma Redonda. Les iba a decir que ahí se puede ver, pero no se ve absolutamente nada. Hay mucha neblina. Se ve muy bonito. Estamos tomando un chocolatito, un cafecito, que cae bastante bien con este clima, ¿no? Lo que sí es tomar en cuenta es que tú puedes sentirlo no tan caliente, pero la verdad sí está muy caliente y no lo sientes así es precisamente porque vienes del frío. Entonces tienes que tener cuidadito al momento de tomarlo, no tomarlo muy rápido y bueno, con cuidadito, ¿no? Bajamos por el ascensor y menos mal tiene ascensor porque a estas altitudes subir y bajar escaleras no es muy fácil. Bueno, descansamos un rato, agarramos calorcito para salir de nuevo. Ahora en la cuarta estación, Loma Redonda. Ya bueno, se nota, creo que se nota, ¿no? La neblina que hay aquí es tremenda, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Hace rato las personas estaban tomando fotos aquí con unas montañitas bien bonitas y ahora no se ve absolutamente nada. Qué loco, de verdad. Aquí había montañas hace un momento, créanme. Estamos en una densa neblina que me encanta y hace bastante frío. Roxana va a decir, no hace frío, pero lo hubieran visto ahorita que le estaba dando una vaina. Por allá arriba en el Pico Espejo le está dando una vaina. La estación Loma Redonda, como podemos ver, está a 4045 metros sobre el nivel del mar.
Como vemos, también hay varios lugares para caminar y para tomarse fotos. También hay paseos en caballos, por ejemplo, a las lagunas que vimos cuando íbamos subiendo. Pero sinceramente los caballos se veían un poquito tristes, así que preferimos no hacerlo en esta ocasión. Por ahí está la laguna que les comento, pero como les digo, con tanta neblina pues no se ve absolutamente nada. Muy imponente Loma Redonda y muy bonita también. Ve, ya nos vemos más blancos. Eso es el efecto de irse del país. No, mentira. Es el efecto del frío. Allá arriba, por cierto, como vimos muy poca nieve, ya es que eran horas del mediodía, pasado el mediodía en realidad, por eso hay que intentar normalmente venir a primera hora, estar desde antes que abran haciendo tu colita para poder subir y poder ver la nieve en su máximo esplendor, ¿no? Aunque depende de varios factores, obviamente el clima es el principal factor. Y lo que sí les digo es que sí es necesario su chaquetita, son necesarios sus guantes y su burrito también porque a veces pega mucho frío. Supuestamente arriba hacía unos -3 grados y aquí en este momento está haciendo unos 5 grados, lo que igual es para nosotros, en el resto de Venezuela es un frío terrible. Vamos al área de los vagones para poder bajar a la otra estación, a la tercera estación. Esta estación tiene por nombre Estación La Aguada y tiene como que más variedad de cosas con respecto a las estaciones anteriores. Tiene un pequeño museo con información de la fauna y de los animales que podemos ver por aquí, y también tiene maquetas de cada una de las estaciones del teleférico. Esta, por ejemplo, es Barinitas, en la cual comenzamos. Esta es la estación La Montaña, que más ahorita vamos a ella. Esa es la segunda estación. Por aquí tenemos la tercera estación, La Aguada, que es justamente donde estamos ahora. Loma Redonda, donde estuvimos hace nada más unos minutitos. Y por último, la estación más alta, Pico Espejo, que de verdad qué buena representación de cada una de las estaciones en estas maquetas, muy buenas. En la mayoría de las estaciones también vemos esta información sobre el mal de altura o mal del páramo, con los síntomas y precauciones que hay que tomar para evitar estos, que es bastante común ver personas vomitando o ver personas mareadas por ahí. Así que si te llegas a sentir mal, busca ayuda con el personal del teleférico. Me gusta que se tomen todas las previsiones necesarias para conservar la salud de las personas. Y me gusta también cómo hay personal atento para darte información importante o evitar que vayas a un lugar que pueda llegar a ser peligroso. Pero ahora sí vamos a mostrarles esta estación por afuera, que a mi parecer puede llegar a ser la más bonita y es donde hay más lugares para tomarse fotos. ¿Verdad qué estación tan bonita? La Aguada. Y creo que se entiende su nombre porque está todo aguado. No, por eso. Yo creo que sí. O sea que aquí difícilmente llega nieve, pero sí se moja con la lluvia bastante. Me asustó, dije, ¿qué es eso? Estamos ahora en la estación La Aguada y de verdad que hay mucha vegetación, muchas flores, de verdad que es muy bonito esta parte. Tiene un pequeño bosquecito por allá. Está excelente para tomarse tremendas fotos. Aquí muy difícilmente vas a ver nieve en esta estación, pero sin duda tiene su encanto de todos modos. Muy bonito. Como vimos al inicio, en esta estación es donde está la tirolesa y yo no lo podía dejar pasar. Por $10 tenía que hacerlo. Me traje mi teléfono para poder tener una perspectiva aquí también. Y wow, sí da un poco de vértigo la altura e incluso la plataforma se mueve un poco. Da un poquito de miedo. Buenísimo. No te mates. Vamos. Una experiencia totalmente recomendada. ¡Eso estuvo brutal! Wow, me soy sincero. La primera bajada, normal. Pero ya después, cuando estás en esa torre y estás temblando más bien, y el teleférico comienza a temblar más, y toda la neblina y todo, una locura. Ya vamos a la siguiente estación. De verdad, muy recomendado. $10 lo vale totalmente. Ahora vamos rumbo a la estación La Montaña. Pensar que hace unos minutitos nada más yo estaba encima de esta misma torre que estamos viendo ahora. Ahí están las personas incluso de la tirolesa. Conforme bajamos, poco a poco se reduce la neblina y poco a poco comenzamos a ver la ciudad de Mérida en su totalidad. Ahora ya en la estación La Montaña, donde también podemos ver distinta variedad de dulces, de recuerdos y ese tipo de cosas. Ya estamos en la segunda estación nuevamente, la estación La Montaña. Ya aquí pega buen solecito. Y bueno, aquí ya hay restaurantes, lugares para comer y alguna que otra actividad también interesante.
Entre esas actividades interesantes sin duda está este columpio en la montaña, que tenía ganas de probarlo, pero no lo hice porque ya sobreviví a la tirolesa y no hay que poner a prueba la suerte 2 veces el mismo día. No se recomienda comer cuando vas subiendo en el teleférico, y ya en esta segunda estación podemos conseguir una variedad de comidas y restaurantes, precisamente porque estás ya a una altitud un poco más normal y porque vas bajando. Así que ya aquí puedes comer tu plato fuerte tranquilito, y lo que sí es que puedes tener una increíble vista a toda la ciudad de Mérida. Una experiencia totalmente única todo este recorrido en el teleférico Mucubari de Mérida. Bajamos ahora a la primera estación y me da risa cómo al inicio todos se asustaban cuando pasaban por algunas de esas torres, porque el vagón hace como un movimiento abrupto, pero ahora parecen disfrutarlo las personas ya cuando estamos bajando. Llegamos a la primera estación, estación Barinitas, de la cual salimos ya en horas de la tarde, y es que subir al teleférico, como podemos ver, hay un montón de cosas por hacer y es cosa al final de todo un día. Y se nota como más allá del teleférico muchas personas vienen a esta primera estación para comer y pasarla bien. Nosotros comimos por aquí todo este pollito y papas en ese local de ahí por $18, también con su refresco. Y era muy impresionante lo lleno que estaba el lugar en ese momento. Estuvimos buen rato esperando una mesa. Muy rico el pollito, por cierto. Esta estación de Barinitas tiende a estar activa y con mucho movimiento hasta horas de la noche. Incluso si no vas a subir al teleférico, puede ser un muy buen lugar para venir y pasarla bien un rato. En otro video les habíamos mostrado este lugar de día y ahora se los mostramos un poco de noche. También en conjunto con la plaza que tiene enfrente, la Plaza Las Heroínas, que también tiende a ser muy activa y muy bonita de noche. Hacemos un pequeño recorrido de la zona para que la puedan ver, porque de verdad que no tiene desperdicio. Al final, el teleférico como tal no es nada peligroso, simplemente hay que seguir las indicaciones. Si tienes alguna condición, hazle saber a las personas, a los operadores del lugar, y sigue las instrucciones que te den. El lugar, la verdad, está impecable, se nota lo bien mantenido que está el teleférico. E incluso otro día que estábamos en esta misma plaza, se había ido la luz en el teleférico y pudimos ver cómo este también tiene una planta. Así que menos probabilidades de que te quedes varado por ahí. La verdad, yo me sentí muy seguro siempre y la pasé increíble en este teleférico. En muchos momentos sentí que no estaba en Venezuela, sino en otro país, por lo bien mantenido y bonito que estaba todo. Ahora, el teleférico incluso tiene más cosas de las que mostré en este video, ya que desde aquí puedes ir a otros lugares como pueblos muy populares como pueden ser los Nevados, o ir a lagunas de origen glaciar que hay en los picos, por ejemplo en el Pico Bolívar. Queremos explorar estas opciones un poco más a fondo ya para otro video, así que si te interesa no olvides suscribirte, darle pulgar arriba a este video si te ha gustado. Si tienes alguna duda te leemos en los comentarios, y sin más, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.